Un negocio de self-storage es un negocio en el que inicialmente factura 0 euros y cuando lo inauguras, el mes 1, a lo mejor tienes 10 clientes, o 15 o 20. Y en el mes 2 tienes 30, en el mes 3 tienes 50. O sea, crece muy poquito a poco. ¿Vale? Pero sí que es cierto que en el momento que llegas ya a una ocupación óptima, te afecta muy poco incluso que tengas nueva competencia. ¿Por qué? Porque cuando estás ya lleno es muy difícil que bajes en facturación y que tus clientes se te vayan. ¿Cuánto recomiendas tú tener en caja, en tesorería? ¿Cuánto recomiendas? Oye, pues 6 meses, 1 año, 3 meses. Pues la media que te gastas en abrir un centro de self-storage es 200 euros por metro cuadrado bruto. Ahí incluyo todo, incluyo tasas, incluyo obra, incluyo ingeniero, incluyo todo. Eso es para la adecuación del local. Pues 5.000 por 200 es 1 millón de euros. Si quieres hacer todo tu inmueble en una única fase, 1 millón de euros es lo que te va a costar inaugurar tu centro entero. ¿Tú crees que siempre una empresa grande va a necesitar de deuda o de qué depende eso? Hoy os traigo un temazo. Hoy creo que es un tema que tanto si te dedicas al self-storage o cualquier otro negocio, esto te va a ayudar. Hoy vamos a hablar de cómo financiarte con la banca, cómo financiar un proyecto empresarial y más concretamente cómo financiar tu proyecto empresarial de self-storage. Muy bueno, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Diego. Muchas gracias por tu súper introducción. Me ha gustado. Sí, totalmente. Al final tú ten en cuenta que cuando tú decides montar un negocio, de las principales cosas, o creo que es, es capital, y nunca mejor dicho, es el dinero. ¿De dónde sale y hacia dónde va? No conozco ninguna empresa, ningún negocio que haya quebrado teniendo caja. Totalmente. Todas las empresas que han quebrado, todas quiebran por la caja. Claro. No por las pérdidas, por la caja. Mira, qué bueno, me encanta que saques esto a relucir porque para todas aquellas personas que en algún momento se estén planteando si montar o no un negocio en torno al self-storage, yo creo que es muy interesante saber qué tipo de negocio quieres tener en tu vida. ¿Por qué? Cuando uno decide montar un negocio, tiene que tener en cuenta que el tema de la caja es fundamental. En este caso, Alberto, los negocios del self-storage es muy agradecido en caja. Me refiero, al principio sé que no, pero luego sí que es muy agradecido, no sufres tanto. Desarrollanos un poquito esta parte. Bueno, muy agradecido en caja si el negocio da flujo de caja positivo. Si no da flujo de caja positivo es muy desagradecido en caja. Sí. O sea, eso tienes que tenerlo en cuenta. Que un negocio de self-storage es un negocio en el que inicialmente factura 0 euros. Y cuando lo inauguras, el mes 1, a lo mejor tienes 10 clientes, o 15 o 20. Y en el mes 2 tienes 30, en el mes 3 tienes 50. O sea, crece muy poquito a poco. ¿Vale? Pero sí que es cierto que en el momento que llegas ya a una ocupación óptima, te afecta muy poco incluso que tengas nueva competencia. ¿Por qué? Porque cuando estás ya lleno es muy difícil que bajes en facturación y que tus clientes se te vayan. Claro. Así que sí, efectivamente, es un negocio que una vez has llegado a un punto de maduración, es un negocio muy, o más o menos, agradecido y sencillo de mantener. Eso es, y predecible, ¿no? Sobre todo. Y muy predecible pues porque no hay, ni aunque te encierren en tu casa como pasó en 2020, no hay caídas apenas de facturaciones. Qué bueno. La gente no se te va, por lo cual sigue pagando. Es como un atraque de estos de un puerto deportivo de barcos, ¿no? Pues sí, viene una super crisis y a lo mejor tú tienes un barco que vale 1 millón y lo tienes que mal vender por 500.000 euros, por 200.000 euros. Pero al que se lo vendes tiene que guardarlo en algún lado, por lo cual sigues pagando el atraque, ¿no? Claro. Entonces no pierdes puestos de atraques tan fácilmente. Totalmente de acuerdo. Vale, Alberto, vamos a hacer una pequeña suposición, ¿vale? Imagínate que hemos visualizado una nave en el que te permite poner en torno a 1000 puertas, ¿vale? Una nave grande. Sí, una nave grande, ¿vale? Nos van bien las cosas y decimos, vale, queremos empezar este proyecto. Quiero que te mojes mucho, es decir, hasta la cintura, ¿vale? El objetivo aquí es que nos cuentes más o menos desde tu experiencia cuánto tendría sentido, sobre todo, tener a nivel de caja. Es decir, pues digo, si tú quieres montar este negocio tienes que tener en tu cuenta bancaria esta cantidad de dinero, tanto para la inversión como para las cosas futuras. Vamos a suponer que una nave de este tipo tiene pues un alquiler de en torno a unos 10-12.000 euros, ¿tendría sentido?
o más? Depende, hombre. 1000 puertas es una nave que tiene unos 5000 metros cuadrados. Pues yo calculo que puedes estar pagando 5 euros metro cuadrado, 6, pues en torno a 25.000, 30.000 euros de alquiler al mes. Al mes, vale. Pues Más IVA, menos retención, pero bueno. Vale. A ti como empresario te afecta el neto, no el más IVA, menos retención. Ok, pues supongamos Bueno, eso. no, te afecta todo, perdóname, pero que al final de cada trimestre neteas y solamente has pagado el precio neto de alquiler, no el IVA te lo has descontado y la retención te la has pagado. O sea, Vale. Entonces, 25.000 euros de alquiler, ¿vale? Vale. Entonces, tú dices, ¿qué porcentaje mínimo debo tener ahorrado en mi cuenta bancaria el mes 1 para empezar a funcionar como negocio? Es decir, yo ya he pagado toda la obra, he pagado todas las cosas que tengo que pagar, o si quieres lo comentas, si a ti no te parece mal, y dices, vale, tío, abrimos la persiana y empezamos a alquilar trasteros. ¿Cuánto tengo que tener en cuenta? Aproximadamente. Bueno, es sencillo. O sea, mínimo 25.000 euros. Si pagas 25.000 euros al mes, pues mínimo 25.000 euros que te cuesta el alquiler del primer mes, más los costes que tenga ese negocio al mes. Luz, agua, seguridad, coste de personal y demás. Publicidad, otros 10.000 euros más. 10, 12.000 euros más o menos, calculo yo. Okay. Con un empleado y medio, y con 2.000 euros de publicidad al mes por centro, pues sí, calcula que 37.000 euros te cuesta cada mes los costes de ese negocio, la operativa. ¿Vale? Eso no influye en la deuda y no influye en nada. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto debería yo tener en caja en el mes 1 para pagar todas las cosas que tengo que pagar? Es decir, que probablemente tengo que pedir financiación, probablemente tenga que pagar todo, o sea, claro, porque la gente no va a tener, o es raro. Bueno, si tienes que pedir financiación no tienes que tener tanto dinero, o sea, ya te lo está prestando el banco. Pero tendrás que tener para pagar el servicio de la deuda, ¿no? ¿O tú no lo contemplas así? ¿Cómo? Claro, es que esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo visualizas tú realmente el coste de ese primer año? A ver, yo creo que estamos mezclando conceptos. Vale, vamos a empezar. Por eso te digo, es lo que te decía, que vamos a centrarlo. Un negocio de self-storage tiene dos tipos de dineros que tienes que tener, o bien ahorrados por ti, o bien asegurados por parte de un tercero, ya sea un banco, ya sea un socio, ya sea tu padre que te presta dinero, quien sea. Uno es el coste de la inversión, de la adecuación del inmueble, ¿vale? La obra, y otro es el flujo de caja negativo que existe en los primeros meses hasta que llegas al punto de equilibrio. Okay. Si tú no tienes ahorros, pues lo que tienes que pedir, vas a pedírselo todo al banco, pues lo que tienes que pedirle al banco es el 100% del coste de la obra más el 100% del flujo de caja negativo que tienes en negocio hasta que llegas al punto de equilibrio. Okay. Otra cosa que te lo den, pero bueno, eso es lo que tendrías que pedirle. Pues una vez 5.000 metros cuadrados, lo he dicho 1.000 puertas, pues más o menos, a unos 3 metros cuadrados por trastero. Pues mira, voy a sacar la calculadora. 5.000 metros cuadrados por 0.65, porque son 65% de metros cuadrados alquilables, son 3.250 metros cuadrados netos alquilables. Dividido entre 3 o 3,5 o 3,25, pues son 1.000 puertas. Exacto, ¿vale? A una media de 3,25 metros cuadrados por trastero. Pues la media que te gastas en abrir un centro de self-storage es 200 euros por metro cuadrado bruto. Ahí incluyo todo. Incluyo tasas, incluyo obra, incluyo ingeniero, incluyo todo. Eso es para la adecuación del local. Pues 5.000 por 200 es 1.000.000 de euros. Si quieres hacer todo tu inmueble en una única fase, 1.000.000 de euros es lo que te va a costar inaugurar tu centro entero. Okay. Y luego tienes que sumarle los meses que tardas en llegar al punto de equilibrio, ¿vale? Pues si hemos dicho que tienes 37.000 euros de costes mensuales porque estás pagando 5 euros por metro cuadrado desde el primer mes, pues tienes que ver para 3.250 metros alquilables, perdóname, si alquilas, vamos a hacer un supuesto, ¿vale? Porque sí, claro. Que alquilas a 20 euros metro cuadrado masiva, ¿vale? Ese es lo que tú facturas. Yo en Málaga estoy facturando más por metro cuadrado,
en torno a 30-35 euros más IVA, pero bueno, vamos a ser conservadores. 20 euros por metro cuadrado. Pues significa que 37.000 euros al mes de costes dividido entre 20 son 1.850 metros netos alquilados. Si alquilas a una media de 45 metros netos al mes, por ejemplo, son unos 15 trastecitos al mes, pues 1.850 entre 45 son 41 meses. Ok. ¿Vale? Pues llegarías en el mes 41 al punto de equilibrio. Wow. Que esto es en el año 3 y medio. Entonces tendrías que tener casi 2, o pedires prestado, o tendrías que tener en total el 1.000.000 de euros más otro casi millón y pico, ¿no? Bueno, tendrías que hacer un flujo de caja en un Excel. No sé cuánto sería, tendríamos que hacerlo, pero sí, el primer mes tendrías que poner 37.000, el siguiente pues un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, y la suma de todo eso pues sería así en torno a lo mejor a... Pero claro, es que esto no lo hace nadie, o sea, es que nadie... Esto no funciona así, ¿verdad? No, es que nadie... Yo estoy yendo a lo que tú me has preguntado. Claro. Tú me has dicho que estás pagando 5 euros por metro cuadrado desde el mes 1 por 5.000 metros. Es que normalmente cuando tú inauguras un centro de self-storage, intentas negociar con el propietario para darle un escalado de renta. O sea, tú no pagas 25.000 euros al mes el mes 1. Vale. Intentas pagarle pues 5.000 o 10.000 al mes en los primeros 12 meses. El siguiente mes, pues 15.000, perdón, el siguiente año 15.000, el siguiente 20.000 y ya llegar al 100% de la renta pactada en el año 4, que coincide cuando tú llegas ya a tu punto de equilibrio. Por lo cual llegas al punto muerto a lo mejor en el mes 12, no, claro. no en el mes 30, 41. Claro, vale, ya lo entiendo. Y además tampoco te gastas 1.000.000 de euros en el mes 1. ¿Vale? O sea, tú no haces el 100% del edificio. Pero fíjate, en el año 1. Claro, o sea, de hecho, no debes de hacerlo nunca. Debes de crecer por fases. Claro. Para no adelantar 1.000.000 de euros. Y que encima no sabes si los tamaños que estás haciendo son los ideales o no. Yo quería ponerte este caso tan extremo y tan loco para que diera esta respuesta de no tiene sentido lanzarte a la aventura con todo esto, sino hacerlo paulatino. Por fases. Justo. Vale, y ahora llegamos a este punto, ¿ves? Me ha gustado mucho porque hemos hecho un recorrido guay. ¿Cómo financiarías tú con datos y con números esas fases? Bueno, yo prefiero siempre, o bien si tengo ahorros o de otros centros, pues utilizar esos ahorros, o bien no me gusta quedarme sin caja, o bien por deuda bancaria. Okay. Yo no quiero tener socios y no quiero que me preste dinero ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie. Me gusta ser autosuficiente y ser el dueño al 100% de mis acciones. Okay. Y la banca es quizás la más barata que conozco ahora mismo que preste dinero para expandir un negocio. Vale. Creo que esto es muy interesante. Para un negocio de self-storage, ¿cuánto recomendarías tener de caja? Es decir, tú imagínate que tienes tu SL y dices, vale, mis costes mensuales, me lo invento, son 50.000 euros al mes o son 10.000 euros al mes. ¿Cuánto recomiendas tú tener en caja, en tesorería? ¿Cuánto recomiendas? Oye, pues 6 meses, 1 año, 3 meses. A ver, aquí también influye mucho si tienes o no tienes líneas de crédito abiertas y utilizadas o no. Antes no, pero ahora hay líneas de crédito que son de 3 años en 3 años. O sea que puedes incluso permitirte el lujo de si tienes una línea de crédito. ¿Sabes lo que es una línea de crédito, no? Si quieres explicarlo para la gente que no lo sabe. Una línea de crédito es un dinero que te presta el banco, que te cobra 0 o prácticamente 0 si no lo utilizas, y lo tienes ahí para cuando te haga falta, por desviaciones puntuales o necesidades puntuales de caja. No para hacer inversiones a largo plazo, pero sí para necesidades puntuales de caja de algún desfase, algún mes en concreto. Pues si tienes una línea de crédito, puedes incluso tender a 0, si quieres. A mí no me gusta tender a 0, pero si tengo una línea de crédito grande, que cada 3 años me la renuevan, pues yo sé que durante 3 años puedo incluso tender a 0 en mi caja. Además, el negocio de self-storage es tan seguro que en el momento que llegas al punto de equilibrio, pues no te pide, sufre muy poquito con las posibles crisis que vengan. Ok, vale. Y con nueva competencia que te entre. Un centro lleno es muy difícil que se vacíe si te entra una nueva competencia. Puede ser que no sigas incrementando precios, pero no vacías. Tú vas instalada. Vale. Entonces, técnicamente para ti, pues bueno, por el modelo de negocio que es y sobre todo por los distintos instrumentos financieros que nos pueden ir ofreciendo los bancos, tú te sientes muy cómodo pues sabiendo que o bien en algún problema tienes una línea de crédito o simplemente con el propio flujo de dinero que te deja eso, sabes que, entre comillas, estás resguardado de pagarlo todo. Sí, en el momento que tienes ya un flujo de caja positivo, que te cubre los costes
fijos mensuales y el servicio de la deuda, pues estás muy cómodo. Estás muy cómodo. Claro, tienes que ver a partir de qué mes eso ocurre. Claro, qué bueno. Para la gente que está empezando y que no tiene mucha idea, ¿vale? Vamos a poner dos escenarios. Uno, en el que no tienes histórico ni nada para el banco, y dos, en el que ya llevas 3 añitos abierto. ¿Bien? Entonces, en el primer caso, ¿qué tipo de información te puede solicitar el banco para que te preste ese dinero o también te dé la opción de una línea de crédito? Las dos opciones. Es decir, ¿qué cosas te piden los bancos para darte dinero? A ver, primero sí, te voy a responder, pero primero tienes que tener, y te voy a responder en base a mi experiencia, que esto no es una verdad absoluta, esto es lo que me ha pasado a mí y por eso lo cuento, ¿vale? Sí, pero no, que igual a ti te pasa algo diferente y mejoras lo mío o empeoras lo mío y bueno, pues es diferente, ¿no? Pero antes me gusta plantearte o explicarte qué es un banco. Y un banco al final no deja de ser una empresa privada que quiere ganar dinero. Punto. O sea, no es diferente a cualquier otra empresa privada. O sea, no es una ONG. ¿Vale? ¿Y qué es lo que mira un banco? Pues un banco lo que mira es la capacidad de devolución de un préstamo. Es decir, tú tienes ahora mismo una casa en el campo valorada en 3 millones de euros y le vas a pedir dinero al banco y dices, bueno, a mí me pueden prestar hasta 3 millones, porque si se lo dejo de pagar al banco, le doy la casa y nada, y están amigos. Pero no, esto no ocurre así, porque el banco no quiere tu casa, el banco no quiere tener activos inmobiliarios, el banco lo que quiere es ver que el negocio que tú estás montando tenga capacidad de generar la devolución de esos 3 millones que le has pedido. Okay. Entonces, un banco mira más tu pasado, qué es lo que ya tenías, qué es lo que has hecho hasta ahora, que para qué quieres el dinero, en qué lo quieres destinar. Sí, lo miran también, pero no es lo que más se fijan. Lo que más se fijan es quién es Diego, qué cosas tiene detrás, qué cosas ha hecho, y me fío más o me fío menos. Porque si empiezas de cero un negocio, como una de las cosas que dices, y no tienes beneficios, pues el banco no va a querer prestarte dinero porque no se fía de ti, porque como te digo, mira tu pasado. Sin embargo, tú al banco tú le estás exponiendo el futuro, lo que vas a utilizar y para lo que vas a crecer a utilizar su dinero. Y entonces el banco pues, te va a pedir unas garantías adicionales, que ellos le llaman. Vale. Que es, bueno, pues o que avales personalmente, o si tienes una casa la pongas en un aval, o que te vale tu padre o tu madre, o lo que sea. Te van a pedir un pasado. Si tú no tienes ese pasado, pues te lo pedirán de otras personas. Justo, una garantía, eso es. Qué bueno, eso claro. Es. Y en el caso de que tú, vale, esto es cuando tú empiezas, entonces muy probablemente no tengo nada, pero lo más probable es que me pidan un aval de alguien que ya tenga un pasado y que puedan tirar de ahí. Sí, justo. Perfecto. Vale, ahora supongamos que ya llevamos 3 años con un centro abierto. Y tiene beneficio. Sí, tiene un poquito de beneficio. Entonces, ya ahí, ¿qué podemos hacer y qué cosas nos suelen pedir? No, bueno, pues ahí te van a estudiar tu empresa, que tienes abierta, que está dando beneficios, qué deudas tienes, ¿vale? ¿Qué EBITDA generas o qué beneficio operativo, qué margen operativo, qué beneficio de impuestos? Hay muchas formas de llamarlo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es el EBITDA y cómo lo contabilizas tú? Imagínate que tengo un EBITDA de 100.000 euros. ¿Qué significa eso? Un EBITDA es el margen operativo. En el negocio de self-storage es lo mismo. Puede haber diferencias, pero bueno, básicamente es el beneficio que da o el margen que da tu negocio, ¿vale? Por la actividad diaria de tu negocio. Ok, ¿vale? Es decir, tú tienes una tienda de un restaurante, pues ¿qué beneficio da tu negocio? Ingresos menos costes operativos, ¿vale? No extraordinarios ni financieros. Okay. Esa es la vida, ¿vale? Vale. Entonces, ¿y cuánto es lo máximo que a la banca suele estar cómoda prestando? EBITDA por 3. Si tú, 3 veces EBITDA. Sí, si tú tienes 100.000 euros al año de EBITDA del último ejercicio, pues te podrían dar, sintiéndose cómodos, hasta 300.000. Vale, y eso, ellos se sienten cómodos, pero ¿para tu economía sería sano o no estaría mal? ¿O sería sobreendeudarte? No, bueno, tienes que ver, a ver que las cuotas, el servicio de la deuda, puedas asumirlo con esos 100.000 euros de margen que tienes. Claro, sí, sin problema. Vale, qué bueno. Sí, bueno, de hecho se pueden ver bien servicios mayores, servicio de una deuda total mayor a 3 veces EBITDA. Hay veces que el año siguiente a lo mejor bajas incluso tu EBITDA, por lo cual ya se convierte en mayor. Pero en una negocio de self-storage es muy predecible. En el momento que tú tienes 100.000 euros de
de vida o de margen operativo, ¿no? No me gusta utilizar términos en inglés, de margen operativo, pues es muy sencillo que el año siguiente repitas o mejores ese margen. Claro, entonces, claro, al final, mira, qué interesante lo que está diciendo Alberto, ¿no? Aquí lo que te está diciendo Alberto y lo que te dice realmente la banca es, en el mundo del self-storage es un negocio muy seguro, dentro de lo que la seguridad que tiene un negocio, y tiene mucha capacidad de proyectar beneficios futuros. Es decir, yo estoy ganando 100 y la probabilidad de yo seguir ganando 100 en el próximo año, 2 años, 3 años, es muy fácil. Justo. Por lo tanto, tu negocio es, entre muchas comillas, muy fácil de financiar. Es muy predecible. Eso es. Es muy predecible. Vale. Es muy predecible y, de hecho, a las pruebas me repito. En la crisis de 2007, la crisis de 2020, la crisis de cualquiera de las últimas 3 o 4 crisis que ha habido, casi ningún negocio de self-storage del mundo ha bajado más de un 10 o un 20% las ventas. Eso es una basada, de muy bien, ¿no? Sí, de predecibilidad. Es un negocio acíclico. Qué bueno. Que no le afectan los ciclos económicos, tanto como a otros. Totalmente. Y Alberto, yo te quería preguntar en tu caso, no entremos en detalle de mi cifra, ni muchísimo menos, pero sí que creo que puede ser interesante para la gente que nos está viendo. Al principio, cuando uno no tiene histórico, como tú bien dices, tiene que buscar a alguien que tenga un pasado. En este caso, si tú no tienes pasado, pues probablemente tengas tú que avalar personalmente o hacer cualquier tipo de cosa. Vale, en ese caso, tú vas a buscar a los bancos. Sí. ¿En qué momento los bancos empiezan a buscarte a ti? Que sé que en algún momento, en algún vídeo, le has hablado de esto, de que llega un momento en el que tú ya tienes un histórico, ya tu empresa da beneficios durante un tiempo sostenido. ¿Cuándo empiezan los bancos a buscarte a ti? Esta pregunta es buena. A ver, al principio también depende de la ganas que tengas de crecer. Si este es un punto de inflexión, ¿no? El que tú tienes que pedirle a la banca y aceptas cualquier condición porque tienes muchas ganas de crecer y mucho ímpetu y aceptas cualquier cosa, aunque sean tipos de interés leoninos, ¿vale? Y hay otra época, por ejemplo, en la que nos encontramos ahora, después ya de 15 años que estamos abiertos, que lo que estamos haciendo es, ojo, echa el freno. Vamos a ver, ¿por qué trabajamos con 9 bancos? Pues porque inicialmente, con todo el mundo que nos prestaba dinero, cogíamos. Todo venía bien, ¿no? Sí, cuando estás empezando es así. Ahora no. Ahora intentamos limpiar la era, que dice un amigo mío, y trabajar con 3 o con 4 entidades. Es mucho más sano trabajar con 3 o con 4 que con 9. O sea, no tiene sentido. Porque no puedes tampoco darle tantísimos juego a todos. Entonces, lo suyo es, cuando ya tienes una estructura mínima, un tamaño mínimo, intentar reducir el pool bancario. Se llama pool bancario. Vale. Y eso se produce cuando, me lo invento, ¿vale? Es decir, sobre todo es para la gente que nos esté viendo, porque ellos dirán, vale, es que a mí yo estoy empezando a crecer, estoy empezando a tener negocio. ¿Esto qué ocurre? ¿En el año 3? ¿En el año 5? ¿En el año 10? ¿En el año 15? A lo mejor nunca, o a lo mejor en el año 1, es que depende. Esa es la pregunta, ¿de qué depende? Pues depende ¿Qué ocurre eso? De lo que tu empresa genera y de la deuda que tú tienes. Si en el momento que tú empiezas a tener una deuda inferior a EBITDA por 3 que te estaba diciendo, ya puedes empezar a permitirte el lujo de no avalar personalmente, puedes empezar a permitirte el lujo de reducir pools bancarios, de intentar concentrar o incluso coger a un banco que te preste, por ejemplo, imagínate que le debes 100, 100, 100, 100 y 100 a 5 bancos. ¿Vale? ¿Debes 500? Debes 500. A tipos de interés del 5, del 6, del 7 y del 5,5%. Pues a lo mejor te interesa hablar con una entidad y decirle, mira, yo quiero limpiar la era y quiero estos 5 préstamos que tengo. ¿Eso qué es? ¿Limpiar la era? Quitarme bancos del medio y quedarme con 3 entidades solamente. Okay. Y me quedo contigo, préstame 500.000 euros a un tipo de interés mejor que todos estos que tengo, porque yo antes crecía a lo loco y el que me prestaba dinero valía, pues préstame a un 2,5%. ¿Vale? Ostras, o un 3%. Entonces, pues, cojo 500.000 de esta nueva entidad y me quito a 5 entidades que me estaban prestando dinero al 5, al 6, 7% de interés. Y eso te lo permiten hacer porque en alguna ocasión tú has comentado que cuando tú pides un préstamo tipo empresarial tienes la obligación de sostenerlo o mantenerlo en el tipo, es decir, no puedes hacer quitas de deudas. ¿O sí se permiten hacerlo? Sí. Esto se llama amortizar deuda, o total o parcial. Hay veces que te penalizan en un 0,25, 0,5, 1%, de lo que tú negocies al inicio. De hecho, tienes que leerte muy bien el contrato para que esa penalización no sea abusiva o,
y haces amortizaciones parciales o totales. Vale, vale. Sí, aquí lo que haría sería pues, una amortización total de estos 5 préstamos. Y esto no sé si se llama innovación. Me parece que los bancos le llaman innovación. Sí, se le llama innovación. Es cuando tú trasladas una deuda de un banco a otro. Pues esto, claro, para estos, efectivamente, como tú bien has dicho, Diego, esto no ocurre al principio. Esto ocurre, claro, es que también depende. O sea, ¿qué me prima más en este punto? ¿Crecer y estos 500.000 euros nuevos que tengo destinarlo a un nuevo centro, por lo cual no cancelo deuda? ¿O me interesa crecer de una forma más ordenada y siempre con un pie en el suelo? Pues a lo mejor me interesa en este punto limpiar la era o reducir el pool bancario y quedarme con 3 entidades a un tipo más económico y mucho más seguro y me quito ya de avalar personalmente, me quito de esto. Aquí viene la siguiente pregunta que creo que es muy interesante para la gente que le gusta mucho el tema empresarial y que ve como que se proyecta a decir, oye, quiero ser una gran empresa, no ser una pyme, sino que quiero crecer o hacer, un poco en la tesitura en la que estás tú, ¿no? De creciendo a un buen ritmo. Siempre necesitamos deuda bancaria, porque en alguna otra ocasión, creo que tú conoces muy bien a José Elías, dice, mira, el sistema financiero y empresarial está montado para pagar impuestos y para pedir deuda. La pregunta es, ¿tú crees que siempre una empresa grande va a necesitar de deuda o de qué depende eso? Yo conozco muy bien a José Elías. No me conoce a mí, yo lo conozco porque veo sus vídeos, no porque él lo conozca. Eso hay que puntualizarlo. Se entiende. Que me encantaría conocerle. Creo que es un muy buen empresario y hacía falta empresarios de este estilo en España para fomentar la emprendeduría. Tu pregunta es que si siempre hace falta deuda bancaria, incluso cuando eres grande. A ver, no, la respuesta muy sencilla es no siempre te hace falta. Yo creo que la deuda bancaria es la deuda más barata que hay, mucho más que la financiación alternativa, mucho más que la deuda de socios, que encima es de por vida, tienes que repartirle en dividendos. Creo que es la ideal en cuanto a precio, ¿vale? Y luego encima de tu relación con el banco termina el día que te pagas la última cuota, por lo cual no es un socio que es de por vida, ¿vale? Y bueno, pues cuando eres grande tienes 2 opciones. O si quieres solamente, o sea, si no quieres dinero de tercero, no quieres irte a financiar en bolsa o un bono o demás, o deuda bancaria, o reinvertir beneficios. Esto se llama reservas. Perdón, en contabilidad. Bueno, la deuda bancaria lo bueno que tiene, o la deuda en general, es que es un amplificador. Es decir, lo que haces es le metes esteroides a lo que puedes hacer con tu dinero. Si yo sin deuda puedo abrir 2 centros, pues con deuda a lo mejor puedo abrir 4 o 5. Entonces, pues, ¿qué me interesa más? Vas de 1 en 1, de 2 en 2, a Marrategui, más seguro y sin ningún tipo de problema porque no le das dinero a un tercero. O te interesa porque has visto una oportunidad o crees que el mercado está con una oportunidad para crecer más rápido. Pues ahí sí que te interesaría coger la deuda bancaria. Qué bueno. Sí. No, luego tema de impuestos, ¿no? Tema de impuestos es... al final tú pagas impuestos pagas por muchos tipos, ¿no? Pero principalmente una empresa paga impuestos por el impuesto de sociedades, que es el 25% en España, actualmente. De los 23 si factura menos de 1 millón de euros, o 25 si factura más de 1 millón de euros, de los beneficios que has tenido. Y luego hay una persona física, pues paga impuestos o del capital o de su renta, que es o cuando te reparten dividendos o por tu salario. Ok. Alberto, bueno, nos has respondido ya un poco, ¿vale? A esta pregunta, pero creo que puede ser interesante cómo valoras tú este tipo de financiaciones, ¿vale? Tú nunca separas la financiación de un equipamiento o de maquinaria o de lo que necesites, tú simplemente lo metes todo dentro de una financiación concreta, ¿no? Es decir, no lo separas, porque muchas veces siempre se ha dicho que las financiaciones de largo plazo deben ir a largo plazo y las de corto a corto, ¿vale? Entonces, te pregunto, cuando tú decides financiar un proyecto empresarial, ¿tú metes todo lo que vas a necesitar ahí o tú discriminas en función de una cosa u otra? Bueno, es que si tú vas a abrir un negocio, primero, corto plazo y largo plazo. Corto plazo es menos de 12 meses, largo plazo más de 12 meses. Eso en financiación y en contabilidad. Sí. Cuando tú abres un negocio, yo no conozco ningún negocio que sea para menos de 12 meses, por lo cual toda la inversión de maquinaria y demás que me has dicho es siempre para más de 12 meses. Vale. Por lo cual es a largo plazo siempre. Eso es, totalmente. ¿No? Eso es es muy interesante porque uno de los grandes problemas que aparentemente tienen muchos empresarios es que
cogen financiación mala para corto plazo porque pues han tenido un problema con el IVA o han tenido un problema con algún tipo de pago y cogen una financiación mala, ¿vale? Entonces, ¿Financiación mala qué es? ¿Una financiación muy cara? Claro, una financiación muy cara para pagar cosas que son en el corto plazo. Entonces, yo quería que tú sacaras esa idea de decir, oye, los proyectos tienen... No, pero el problema principal no está ahí. El problema principal es cuando tú coges deuda de corto plazo para pagar o para invertir en adecuaciones o en inmuebles o en maquinaria o en acciones de largo plazo. Desarrollanos un poco esto porque muchos empresarios cometen este error y creo que tú puedes arrojar mucha información ahí. Sí, a ver, hay muchos bancos que cuando tú, este es el principal problema, yo creo que van por los tiros que te referías tú. Hay muchos bancos que cuando vas a pedirles préstamos para montar un nuevo negocio, pues por el tema de las comisiones del director de la oficina o porque tiene más atribuciones o más facilidad, pues te da una línea de crédito. Una línea de crédito renovable año a año, de 50, de 100.000 euros, de no sé, lo que sea, ¿no? Las atribuciones que tenga ese señor de la oficina. Sin embargo, para prestarte dinero como un préstamo, es decir, a 60 meses o a 72 meses o lo que sea, sí que tiene que pasar otros filtros y no es tan fácil para él concedértelo. Entonces te presta el dinero que necesitas, pero en una línea de crédito, renovable año a año. ¿Qué ocurre? Que puede ser que pase pues una crisis y te cancelen la línea de crédito. Y tú, pues, no tengas para devolver o para cubrir esa línea de crédito. ¿Y te has pillado los dedos? Claro, y ahí estás, te estrangula. Eso es más que te mueres por problema de caja, te mueres por liquidez. Y lo que nunca debes de tener es, o debes de intentar evitar, son tensiones de caja. Todas las empresas mueren por la caja. Buenísimo. En resumen, Alberto, para ir cerrando un poco, tú nos dices que si tú vas a financiar un proyecto a más de 12 meses, tiene que ser con una deuda bancaria. Si tú vas a financiar un proyecto a largo plazo, nunca con líneas de crédito porque te pillan los dedos. Justo, y además es que todos los proyectos que los que emprendes son a más de 12 meses. O sea, es que no hay ningún negocio que emprendas que sea ni un kiosco, bueno, sí, a lo mejor yo qué sé, típico kiosco en la playa que nada más que para la temporada de verano, pues eso a lo mejor podría ser, pero sabes que tiene una caducidad en cuanto acabe el verano ya está cerrado. Totalmente. Pero sí, por ejemplo, para suministrar cosas que vendes, que en un negocio de self-storage no pasa, si vendes helados, pues esos helados sí lo puedes pagar con la línea de crédito, pero no la compra del cajón o del mueble. Qué bueno. Última pregunta, ¿vale? Que esto nos encanta, creo que fue una de las grandes, cuando tú empezaste tu canal de YouTube, creo que fue una de las cosas que más le gustó a la gente, que fue, explícanos la CIRBE y cómo pedir mucho dinero a distintos bancos sin que el resto se entere. Sí, esto es un truco que, bueno, no es un truco, no es secreto. El endeudamiento bancario, o CIRBE, es una información pública y que cualquier banco puede saber que, por ejemplo, de Diego Ordóñez, cuál es tu CIRBE, ¿vale? El tema es que esta CIRBE se actualiza cada mes y pico, cada 58 días me parece que era, no sé si ahora lo han bajado o no, pero de tal manera que todos los préstamos bancarios que tú cojas hoy, cojas de España, no de Argentina. Agarres hoy. En Argentina significa otra cosa. Que tú agarres hoy. Perdón. Se hace público para el resto de entidades a las 6 semanas o a las 8 semanas. Vale. Entonces, una manera de endeudarte por encima de tus posibilidades, que ojo, que esto tiene riesgo, porque puede ser que te metas en la boca del lobo, es negociar con 2, con 3, con 4 bancos el dinero que necesitas, ¿vale? Si, por ejemplo, tu capacidad de endeudamiento es de 50.000 y te hacen falta 200.000, pues no le pides más de 50 a cada una de estas 4 entidades, les pides 50 a cada una y vas al notario a firmar este préstamo la misma semana. Ellos no saben que están con otras entidades, te prestan cada uno 50.000 y tienen los 200.000 que te hacen falta. ¿Ves? Es que estos son algunos trucos o son estrategias, ¿vale? De financiación. Para de hackear un poco el sistema bancario. Totalmente. Pero ojo, te estoy diciendo. Tiene mucho riesgo. Que estás asumiendo 200.000 euros de préstamos que tienes que devolver y no sabes, y a lo mejor tu capacidad de endeudamiento es de 50.000. A ver si no vas a poder devolverlo y te vas a meter en la boca del lobo.
Totalmente. Porque hay que crecer más rápido de tus posibilidades. No, totalmente. Pero si os fijáis, son cosas que en el mundo real no se explican o no se enseñan, pero al final cuando tenemos a alguien como Alberto que o bien ha pasado por ahí, o lo ha visto, o ha escuchado a alguien que lo ha hecho, pues te arroja una información. Y yo siempre digo, no sé si coincidirás conmigo, que el mejor error o el mejor fracaso es el de otros. Aprende de los fracasos de otro, aprende de las equivocaciones de otro, porque son mucho más baratas. Entonces, en este caso creo que Bueno, tiene sentido. Son gratis. Totalmente. Pero creo que con este vídeo lo que yo quería que os llevarais es una pequeña masterclass de financiación en el que os explicaba las distintas cosas que teníamos que tener en cuenta y que probablemente o estéis en ese punto o probablemente vayáis a estar en ese punto y qué cosas tenéis que hacer y qué cosas no. Y en el caso de hacer alguna de ellas, que tengáis claro que tiene riesgo. Muy bien, Diego. Alberto, muchísimas gracias. A ti. Y la verdad que creo que se van a llevar un súper aprendizaje. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.